Bienvenido a una nueva lectura de Glosodiagnosis del canal. Hoy analizaremos una lengua con signos visuales sumamente claros y muy didácticos para cualquier estudiante o apasionado de la medicina china. Nos enfocaremos detalladamente en la topografía de sus tres zonas, el grosor y el color de su saburra y la aparición de fisuras en su relieve. Descifraremos qué nos está indicando exactamente esta morfología sobre el estado de los órganos internos y los fluidos corporales. Quédense hasta el final para descubrir el diagnóstico sindrómico preciso que esconde esta lengua y cómo interpretarlo correctamente. Hola a todos, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Mi nombre es Duilio Esperanza, soy terapeuta de medicina china e instructor de Qigong y hoy en este vídeo continuamos con la observación de la lengua en nuestra serie El mapa de tu salud. Una serie donde vídeo a vídeo vamos analizando casos reales de diferentes lenguas para que aprendas a observar el cuerpo por dentro. Si te interesan estos temas y quieres aprender, no olvides de darle me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Vamos a comenzar con la lectura de esta lengua. Primero de todo, recuerden que en medicina china la lengua es como un mapa, donde cada órgano está representado en una zona específica. Aquí, al costado, tienen ese mapa. El corazón está representado en la punta de la lengua. Un poquito más arriba están representados los pulmones. En los bordes laterales se manifiestan las energías del hígado y la vesícula biliar. En el centro, el vaso y el estómago. Y en la zona posterior, los riñones y la vejiga. Bueno, ya hemos identificado las distintas partes del cuerpo en la lengua y ahora aquí tenemos la lengua que analizaremos hoy. Tengan en cuenta que la glosodiagnosis no es concluyente, sino que es una técnica más del diagnóstico de la medicina china, como lo es el pulso, el interrogatorio y la observación. La glosodiagnosis nos mostrará el estado interno de los órganos, pero la desarmonía energética se obtiene con el conjunto de datos obtenidos durante la entrevista. Lo primero que observamos es el color del cuerpo de la lengua. Aquí en este caso tiene un rojo pálido, un color medio rosado. El tejido base de la lengua tiene un tono rosado estándar, pero los bordes y la punta se observan ligeramente más enrojecidos en comparación con el centro. Dijimos al principio que la punta corresponde al corazón y los bordes al hígado y la vesícula biliar. Una coloración más viva en esta zona suele asociarse a una acumulación latente de calor o estrés emocional, lo que se conoce como calor de hígado o calor de corazón. Ahora vamos a observar la saburra de esta lengua, es decir, la capa que tiene por encima. Y vamos a ver que es una capa gruesa, seca y amarillenta. Este es el signo más prominente de la imagen. Veamos el espesor y la textura. La saburra es notablemente gruesa y seca, que cubre casi todo el centro y la raíz de la lengua, es decir, las zonas de vaso, de estómago y los riñones. Esto indica la presencia de humedad, que al volverse densa dificulta las funciones digestivas óptimas. El color de la saburra vemos que es claramente amarillento. El color amarillo indica la presencia de calor interno. Al estar combinada con el espesor, el diagnóstico sindrómico apunta a humedad-calor en el yao medio, es decir, en el sistema digestivo, en el sistema de vaso-estómago. Veamos la sequedad. El aspecto cuarteado de la saburra sugiere que ese calor interno está empezando a consumir los líquidos orgánicos, los yin-yi, impidiendo que la lengua se mantenga correctamente hidratada.
Ahora observemos la forma del cuerpo de esta lengua. Vemos que hay marcas dentales en los bordes. Si observamos los bordes laterales, se aprecian ligeramente ondulaciones o marcas de presión de los dientes. Esto ocurre porque la lengua sufre una leve inflamación debido a una deficiencia del vaso. Cuando el vaso no metaboliza bien los líquidos, el cuerpo se congestiona, acumula humedad y la lengua se agranda, chocando con las piezas dentales y así generando estas marcas dentales que nos indican una leve insuficiencia de chi de vaso. Otro aspecto importante, veamos ahora las grietas que tiene la lengua. Como vemos, hay varias grietas. Si se fijan, hay una grieta longitudinal en la línea media que se extiende hacia la parte posterior, acompañada de pequeñas fisuras transversales en el centro. La grieta central suele reflejar una debilidad constitucional o crónica en el estómago e intestinos, deficiencia de yin de estómago, indicando que el sistema digestivo lleva tiempo trabajando bajo condiciones de estrés o falta de nutrientes, es decir, los líquidos esenciales que se necesitan para hidratar la lengua. Entonces, ¿qué podemos ver en conclusión en esta lengua? Bueno, podemos ver la presencia de humedad-calor en el estómago y el vaso, sugerido por la saburra gruesa y amarillenta. También podemos ver una deficiencia de chi de vaso subyacente, sugerido por las marcas dentales. También podemos ver que hay un consumo incipiente de los líquidos orgánicos, una deficiencia de yin, sugerido por las grietas y la sequedad de la capa. En una lengua con estas características será normal que la persona experimente pesadez después de las comidas, también digestiones muy lentas, tendencia a la acidez o al reflujo gastroesofágico, sensación de boca amarga o pastosa al despertar, sed pero con preferencia por bebidas templadas o también cansancio físico generalizado. ¿Qué recomendaciones podemos aportar para recuperar el equilibrio energético en este caso? Bueno, como siempre, la mejor y primera medicina que tenemos a mano es la alimentación, que se basará en priorizar alimentos para drenar la humedad, limpiar el calor y fortalecer el sistema de vaso-estómago. Se debe buscar alimentos de naturaleza neutra o fresca y de sabor dulce, que ayuden a metabolizar los líquidos y a limpiar el calor residual, siempre que estén cocinados de forma sencillas, al vapor, hervidos o al horno. Alimentos como los cereales, por ejemplo, depurativos, tenemos que tener en cuenta aquí al arroz basmati, a la cebada y al mijo, que son excelentes en este caso, especialmente la cebada, en sopa o en caldos. Es uno de los mejores alimentos en medicina china para drenar la humedad y limpiar el calor. Tenemos que tener en cuenta legumbres ligeras, como los azukis, las judías rojas pequeñitas y las lentejas mungo, la soja verde. Son muy valorados también en la medicina china para eliminar la retención de humedad y desintoxicar el sistema digestivo. En cuanto a las verduras, tenemos que tener en cuenta verduras amargas y refrescantes, como el apio, los espárragos, el calabacín, la endivia, alcachofas y acelgas. El sabor amargo va a ayudar a descender la energía del estómago y a secar la humedad patógena del organismo. Y de proteínas tenemos que tener en cuenta proteínas limpias, como el pescado blanco y el pollo, siempre cocinados con muy poca grasa. ¿Y qué alimento tenemos que evitar estrictamente de nuestra dieta? Bueno, teniendo en cuenta que la saburra es gruesa, amarilla y nos indica que el fuego digestivo está colapsado por alimentos pesados, tenemos que eliminar completamente durante algunas semanas todo lo que sean lácteos, harinas refinadas, como por ejemplo los quesos, la leche, los yogures y la bollería. Estos son los principales generadores de humedad en el cuerpo. También tenemos que eliminar las frituras y las grasas saturadas, los embutidos, las carnes rojas, las grasas y los alimentos ultraprocesados, ya que combinan grasa
que es la humedad, con cocción a alta temperatura, que es el calor. También tenemos que evitar por completo los azúcares refinados y el alcohol. Estos actúan como combustible directo para el calor interno y debilitan drásticamente el chi de vaso. El alimento picante y el café también tenemos que eliminar. Aunque el picante es un alimento que dispersa la energía, en este caso, al haber signos de sequedad y una saburra amarilla, el exceso de picante o café va a aumentar el calor y va a consumir aún más los líquidos orgánicos. También tenemos que eliminar los alimentos crudos y los helados. Ensaladas crudas o exceso de bebidas con hielo tenemos que eliminar. Aunque sientas calor, el vaso necesita calor térmico para funcionar. Los alimentos crudos debilitan su energía y empeoran las marcas dentales que se forman en la lengua. Veamos ahora nuestras grandes amigas, las infusiones. Las infusiones son una herramienta mágica para este estado, pero deben tomarse tibias y nunca hirviendo ni heladas. Por ejemplo, el té verde o el té de matcha con moderación es de naturaleza fría y sabor amargo, es astringente, es ideal para limpiar el calor y ayudar a drenar la humedad, pero tómalo alejado de las comidas para no interferir con la absorción de los nutrientes. Una infusión de diente de león y alcachofa. Esta combinación es amarga y depurativa. Ayuda a limpiar el calor del hígado y del estómago, favoreciendo una digestión mucho más ligera. El agua de cebada, que en medicina china se conoce como Jiji Ren. Hierve una cucharada de granos de cebada en 1 litro de agua durante 20 minutos. Cuela el agua y tómala a lo largo del día. Es el remedio tradicional por excelencia para limpiar la saburra gruesa. También tenemos la cáscara de mandarina, el chen pi, o el jengibre fresco. La cáscara de mandarina desecada es excelente en medicina china para mover el chi estancado del estómago y transformar la humedad sin debilitar al vaso. Combinadas con una sola rodaja fina de jengibre fresco, ayuda a reactivar las digestiones lentas de forma totalmente segura para el sistema cardiovascular. Y finalmente, para apoyar el proceso digestivo, se pueden utilizar la estimulación de puntos específicos mediante digitopuntura, es decir, masaje con presión. Esto ayuda a mover la energía estancada, favorecer al vaso para que elimine la humedad y disperse el calor interno. Los 3 puntos más efectivos para el estado actual de esta lengua son los siguientes: el punto 36 de estómago, el punto 9 de vaso y el punto 6 de vaso. Estos 3 puntos los pueden encontrar en mi canal detallados por completo y aquí arriba les dejo el link. Y también cómo hacer el masaje, la acupresión para estimular estos puntos y poder restablecer el equilibrio energético. Para ver resultados efectivos en el cambio de la textura de la lengua, practica esta rutina una vez al día, preferiblemente por la tarde o 1 hora después de comer. Siéntate en una posición cómoda, empieza estimulando primero el punto 36 de estómago en ambas piernas para despertar lo que es la energía digestiva. Luego pasa al punto 9 de vaso para ayudar al cuerpo a evacuar la humedad, los líquidos acumulados, y termina con el punto 6 de vaso para calmar el sistema y nutrir los líquidos. Acompañar este sencillo hábito diario con los cambios en la alimentación que comentamos anteriormente, evitar los lácteos, los azúcares refinados y las grasas, acelerará notablemente la recuperación de tu equilibrio digestivo. Bueno, espero que esta información les sea de mucha utilidad en su práctica o aprendizaje diario. Gracias por acompañarme hoy en este vídeo. Les deseo a todos un muy buen estado de salud, equilibrio y bienestar en el día a día. Nos vemos en el próximo vídeo.